Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy decidí hacer una actualización que en la semana alguien del grupo de Telegram me preguntó. Y me parece que estamos en un momento bastante importante para Bitcoin. Bueno, para Bitcoin y en especial para todas las demás criptomonedas, pero principalmente yo me enfoco en Bitcoin. Y si Bitcoin sube, por lo general las altcoins también suben, así que como para que tengan en cuenta eso. Hace más o menos una semana que ya estaba pensando que me parece que estamos cerca de que haya más volatilidad. Me imaginaba que podía pasar para los dos lados. Ahora estoy más convencido de que vamos a tener una subida al menos por un par de semanas a un mes. Yo creería que Bitcoin va a subir. Como siempre, nada de lo que digo es 100% seguro, simplemente hago un análisis y a veces las cosas se dan, a veces no. Pero les voy a contar cuál es mi análisis y qué cosas estoy mirando para llegar a esa conclusión. Lo primero es un análisis del sentimiento que hay en la comunidad de las criptomonedas, la gente que está en esto. Yo, como algunos sabrán, paso mucho tiempo en Twitter. La mayor parte de mi información la agarro de Twitter. Y es un buen modo para analizar cómo está el mercado, ver las respuestas de la gente en base a las predicciones que hacen otras personas. Entonces, durante una gran subida, durante el mercado alcista, muchas veces hay gente que hace predicciones y dicen, bueno, nos vamos a 100.000, nos vamos a 200.000, y en los comentarios de nos vamos a 1.000.000, nos vamos a medio millón, una cosa así. O este mismo año ya sube a $200.000, una cosa así con el tema de Bitcoin. Y también se nota mucho cuando estamos en un mercado alcista si alguien hace una predicción bajista, como que llegamos al máximo y ahora va a caer. Todas las respuestas por lo general son no tenés ni idea de lo que estás hablando, esto va a seguir subiendo. Y eso se suele ver mucho en los extremos. Cuando estábamos por los 64, por ejemplo, en los 64 yo hice un video sobre que era tal vez un buen momento para tomar ganancias. Cuando estábamos volviendo a los 64. Fue, creo que por acá que lo habré hecho. Y en las respuestas no estaban muy a favor, tampoco muy en contra en mi caso. Pero si alguien hace un video en el que dice puede ser que baje, o bueno, en el video yo decía que para mí podía ser que siga subiendo, pero que era una buena idea tomar ganancias, al menos la inversión inicial, para que si baja no haber perdido nada y poder reinvertir ese dinero. Pero dejando eso de lado, volviendo al tema del sentimiento, se ve mucho en las respuestas de cuando estás en un mercado alcista y pones una predicción un poco bajista. Si todo el mundo responde de manera alcista, puede ser que estemos llegando al límite. Lo mismo pasa a la inversa. Hace ya varias semanas que en cualquier post que dice puede ser que estemos llegando al límite bajista, digamos, al fondo, está lleno de comentarios que dicen no, esto se va a 16, esto se va a 13, esto se va a 10, esto se va a 4.000. Cuando digo 10, 16 me refiero a 16.000, 10.000, se entiende, creo. Entonces, y la verdad es que lo noto mucho esto. En las últimas semanas todas las respuestas eran negativas, o la mayoría. Después está el que siempre postea alcista, pero lo que yo me enfoco es en las respuestas de los tweets. Si hay un sentimiento alcista o bajista. Y como les digo, hace ya muchas semanas que está bajista, la gente espera mucho más abajo y esperan de manera como diciendo, me salí del mercado, estoy en monedas estables y quiero recomprar. O sea, se ve que esperan que llegue a 16, a 10
para comprar. Con lo cual ahí está el prejuicio de la persona de que realmente a él o ella le conviene que baje. Entonces esa es otra cosa a tener en cuenta. Con esa información y con lo que pasó ayer y anteayer, me parece que puede ser ahora que tengamos una subida. Les explico por qué. Primero, si vamos al gráfico del día, vemos que el día 12 de julio tuvimos esta bajada y acá era el momento ideal para que siguiera bajando y pusiera un bajo más bajo. Y ni siquiera pasó eso. Ahora estamos por encima del promedio de los 50 días, que no es nada muy grandioso, pero es una cosa para tener en cuenta. Lo que yo me estoy fijando, para mí más importante después, es cómo termina esta semana, que tuvimos toda esta bajada, tenemos como si fuera un wick hacia abajo, por debajo de la semana pasada, y ahora estamos como por terminar por encima. Sería ideal que esta semana, o sea este domingo, esta vela termine en 21.100, 21.200. Eso para mí sería ideal. Si termina por debajo, o sea en este rango de la vela anterior, es menos feliz. Sigue bien, pero depende qué tan abajo puede llegar a ser un problema. Si termina más arriba, genial. Otra cosa que yo miro mucho en el corto plazo, no es garantía de nada, pero en el corto plazo el promedio 200 en el gráfico de 4 horas suele ser una buena manera para medir cambios en la tendencia en el corto plazo. Y con corto plazo no me refiero a horas, me refiero a días o un par de semanas. Por eso digo, entre 2 y 4 semanas creo que puede ser que veamos una subida. El viernes tuvimos esta subida, pasamos por lo promedio de las 4 horas, después empezó a bajar a la noche, empezó a bajar, volvió a retestear el promedio de el promedio de 200 en el gráfico de 4 horas y se volvió a recuperar. Entonces tuvimos subida, retesteo y ahora pareciera que va a seguir subiendo. Ahora, esto es como una alerta muy temprana, porque si se fijan en el pasado tuvimos otros momentos en donde pasamos por este promedio. Lo vemos acá, que subimos. Este era lo que sería el retesteo, no aguantó, bajó, volvió a intentar y no aguantó, y después tuvimos toda esta bajada. Después, si vamos más hacia atrás, acá fue lo mismo, pero la inversa. Si se fijan, estábamos bajando, estábamos por encima de este promedio, bajando, casi que lo toca, intenta recuperarse, no aguanta, vuelve a bajar, pasa por debajo y después vuelve a subir para retestear a ver si ahora lo que antes era soporte, ahora es resistencia, y sí, pasó a ser resistencia y tuvo toda esta bajada. Y acá tenemos otra situación, pasa por encima, retestea y sigue subiendo. Si nos fijamos simplemente en este ejemplo, pasó el 16 de marzo y tuvimos una subida que en el máximo fue al 28 de marzo. Fueron 2 semanas de subida. Después hay ejemplos en donde pasa por el promedio de las 4 horas, no lo retestea, por ejemplo acá, pasó por encima y lo que tendría que haber sido el retesteo no lo aguantó y bajó. Lo mismo acá, pero si se fijan en el pasado, estar por encima del promedio este es algo bastante positivo. Durante todo el mercado alcista del 2020, ¿cuándo fue? Acá. Este promedio fue un gran soporte la mayoría de las veces. Acá,
Acá pasó por debajo, pero fue un buen soporte dentro de todo. Acá, acá, acá. Entonces, si bien es una manera de medir como bastante temprana, me parece una buena manera de poder ver la diferencia en la tendencia. Y después otra cosa a tener en cuenta que no es tan positiva es que el promedio está a la baja. Si se fijan acá, está bajando, y en otras situaciones en donde fue soporte estaba a la alta. Pero bueno, por eso digo que si bien me parece que es un poco temprano para decir con mucha seguridad, me parece que al menos por 2 o 4 semanas vamos a tener un descanso de la bajada. Hay que ver en los próximos 2 días, o sea, hoy sábado, mañana domingo, hay que ver cómo cierra la semana. Y después, una cosa a tener en cuenta, que era lo que yo había hecho en el video hace un tiempo, fue el promedio de las 200 semanas que estuvimos, que está acá. Es resistencia ahora. Entonces, si bien estuvimos por debajo ya varias semanas, podría ser que pasara por este promedio de las 200 semanas, subiera, retesté y después siga subiendo. O podría ser que pase lo que puse acá con la línea amarilla, de que intenta pasar el promedio de las 200 semanas, no aguanta y vuelve a caer. Si pasara eso, sería una situación bastante única con el tema de Bitcoin, que preferiría que no pase, preferiría no ver, porque significaría que todos los posts de los que hablo en Twitter de que están muy negativos tienen razón, y podríamos ver valores más bajos, 16, 14, 3, todos esos números son posibles. Entonces me gustaría poder estar por encima del promedio de las 200 semanas. Así que como trade, si bien es arriesgado porque es un poco temprano, no me parece un mal momento para hacer un long con un stop loss relativamente cercano, cosa de que si el promedio de las 200 semanas pasa a ser resistencia, puedes cerrar el trade con al menos una ganancia pequeña, o al menos sin pérdida, digamos. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Después, obviamente, si Bitcoin se recupera y llega, por ejemplo, para mí a los 25.000, 25.400, que es donde tenemos acá, inclusive hasta los 30, 32, yo creo que podría ser que llegara, si tiene esa subida hasta, bueno, acá está el promedio sí, por acá, 31, 32, podría ser que llegue hasta los 30. Si pasa eso, que tenemos esta subida, las altcoins durante la subida de Bitcoin puede ser que no la pasen tan bien, pero si en algún momento Bitcoin empieza a moverse de manera lateral, va a haber una pequeña alt season en donde la mayoría de las altcoins van a tener mejores resultados que Bitcoin. Entonces pero calculo que va a ser un periodo bastante corto. Después, una aclaración súper importante que tengo que hacer es que, si bien creo que ahora vamos a tener un descanso y puede que suba hasta 30, es posible que en algún momento vuelva a revisitar esta zona en donde estamos ahora, entre los 18 y los 20. Podría ser que volviéramos a revisitar esa zona, inclusive podría ser que tomáramos este mínimo que puso acá en 17.700 y llegáramos a un poco menos, qué sé yo, 17.000 o 16.800 en el futuro, y ese sea el fondo. Entonces,
como para que tengan en cuenta de que esto es algo temporal y hay que ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas, próximos meses, ver si llega a pasar esto, que tenemos una subida hasta 30 por lo menos, y ver ahí qué pasa. Tal vez si la subida es con mucha fuerza y la economía global mejora un poco, puede ser que este haya sido el mínimo. Pero, importante, no estoy declarando que este sea el mínimo. Entonces, si hacen trading con esta información, ténganlo en cuenta. Ahora, quería hablar sobre algunas de estas situaciones porque mucha gente cree que tiene que haber un evento de capitulación en el mercado para marcar el fondo. Capitulación es cuando la gente vende y ya dice, bueno, me cansé de las criptomonedas, esto no da para más, o sí, cuando se está yendo todo a la miércoles, digamos, esa es la capitulación. Y hay gente que opina que no lo tuvimos eso todavía. Yo creo que lo tuvimos, pero de una manera distinta a otros eventos. Me parece que desde el punto de vista de dolor en el mercado, si bien no tuvimos una caída tan grande como otros ciclos, como el del 2013 o el del 2017, que fue como un 84% en el 2017, ahora fue un 70%, me parece que esta caída fue mucho más dolorosa para la mayoría de la gente que en el 2017. Y les explico por qué. Y es bastante sencillo. Estuvimos muchísimo tiempo por encima de los 30.000. Bueno, entre los 30.000 y los 64 o 69. La primera vez que pasamos los 30.000 fue en enero, sí, más o menos, no, diciembre del 2020. Y todo el 2021 estuvimos prácticamente por encima de los 30. Pasamos por debajo en abril, mayo, durante un pequeño tiempo, pero la mayor parte del tiempo fue por encima. Y estamos hablando de un año. O sea, hay mucha gente que compró en este año. Muchísima. Diga, gran mayoría de la gente compró en este transcurso de un año. En el 2017, por ejemplo, la caída que para mí fue dolorosa y para la mayoría de la gente fue caer de los 6.400 a los 3.000. Esa caída fue la capitulación. Pero el tiempo que pasamos entre los 6.000 y que llegamos a 20.000 fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Solo 7 semanas que estuvimos por encima de los 6.000. Inclusive entre los 6.000 y los 3.000 no pasamos mucho tiempo, porque la primera vez que pasamos los 3.000 fue, bueno, acá no, fue acá, en julio del 2017. No fue mucho tiempo, fueron un par de meses que estuvimos por encima de los 3.000. Entonces, si bien fue una gran caída, un 84%, y hay gente que seguro que compró en 17, 18, 19 y sintieron esa caída, la mayoría de la gente, o gran parte, venía de antes. Al menos con el tema de Bitcoin. Entonces, si bien la caída fue dolorosa, no creo que hubiera tanta gente que haya comprado en los máximos. En vez de acá, en este caso, fueron meses y meses y meses de estar por encima de los 30.000. Entonces, esta caída de los 30.000 ahora a los 18, para mí fue la capitulación de mucha gente y de jugadores grandes en el mercado. Y todo esto medio como que arrancó con el colapso de Terra Luna, que hice un video hace ya varios meses, del 13 de mayo, que si les interesa saber más lo pueden ver. Pero esto desencadenó
muchos problemas. Y ahora ya tenemos más información sobre estos problemas que fueron pasando. El primer problema fue un fondo de criptomonedas que se llama Three Arrows Capital, que tiene 2 fundadores que son bastante famosos, o eran bastante famosos en el mundo de las... Bueno, son famosos, pero ahora están medios como desaparecidos en el mundo de las criptomonedas, que manejaban alrededor de 18 mil millones de dólares en criptomonedas, y tenían un montón de Bitcoin, un montón de altcoins, NFTs, tenían de todo. Al parecer, mucho de ese dinero eran préstamos, y préstamos sin colateral. O sea, este fondo, no sé cómo hacían, pero conseguían que distintas empresas les presten dinero en forma de Bitcoin o Tether o USDC, lo que sea. Les prestaban dinero y este fondo, digamos, invertía. Con el colapso de Luna se vieron afectados, y con la caída del mercado en general se vieron muy afectados, y eso desencadenó problemas en muchas plataformas de estas que toman fondos de usuarios y prometen un retorno, un interés. Algunas de estas plataformas eran, por ejemplo, Celsius o el exchange Voyager, después BlockFi. Bueno, hay varias de estas plataformas que vos les das, por ejemplo, tu Bitcoin y te prometían darte un 5% anual o un 10% anual, que es un montón. Algunas eran más, otras eran menos. Entonces, bueno, yo ya con todo esto que pasó, nunca recomendé a nadie que pusiera Bitcoin o altcoins en una plataforma para recibir retorno, porque me pareció siempre muy grande el riesgo. Muy grande el riesgo para hacer que ya uno está arriesgando bastante al invertir en criptomonedas. Entonces, digamos, invertir en Bitcoin, que es lo más seguro, igual es arriesgado. Si además de que estás invirtiendo en Bitcoin, vas a ponerlas en una plataforma para recibir más retornos, me parece que el riesgo no justifica el beneficio que puedes llegar a tener de un retorno de, qué sé yo, un 5, un 10%. Por eso nunca recomendé ninguna plataforma para hacer staking de este tipo. Y la verdad es que me alegro mucho de nunca haber recomendado, porque ahora se están yendo todas a la miércoles. Y el miedo ese que tenía, medio como que se está demostrando. Entonces, con la caída de este fondo, no podían devolver préstamos a estas plataformas, y la mayoría de estas plataformas empezaron a frenar los retiros de los usuarios. O sea, de un día para otro el exchange o plataforma te dice, bueno, tenés un límite de cuánto podés retirar, o directamente cancelaron los retiros. Con lo cual, todos los usuarios que tenían criptomonedas y fondos en estas plataformas, les quedó el dinero trabado. A su vez, todo esto pasaba mientras Bitcoin seguía cayendo, y empezaron a aparecer las declaraciones de bancarrota. Bueno, tenemos obviamente Three Arrows Capital, que en este momento los fundadores no se sabe dónde están, con lo cual es un problema. Después tenemos el exchange Voyager, que es un exchange que está listado en Estados Unidos, como si fuera para comprar acciones, con lo cual uno esperaría que hagan las cosas mejor, pero al parecer no. Bueno, declararon bancarrota. Después tenemos Celsius, que es otra plataforma que inclusive uno de los empleados demandó a Celsius porque funcionaba como si fuera un Ponzi, que usan plata de nuevos usuarios para pagarle a los usuarios que ya estaban. Entonces, cuando se empieza el todo a la miércoles,
no hay nuevos usuarios para pagar a los usuarios viejos y se va toda la miércoles, digamos. Esta plataforma declaró bancarrota esta semana. Y después tenemos algunas otras, por ejemplo BlockFi. BlockFi recibió un préstamo del exchange FTX, que eso también para mí va a hacer problemas. Ese exchange y el fundador, que se llama Sam Bankman-Fried, creo que es el nombre, me parece que no es una persona que juega con las reglas y me parece una persona honesta. Me parece que va a ser un problema ese exchange en el futuro. Pero bueno. Entonces, hubo muchas bancarrotas. Toda la gente que tenía fondos en estas empresas. Diría que inicialmente es muy poco probable que puedan recuperar. El total de sus fondos seguro que no los van a recuperar. Ya diría de antemano que es muy poco probable que recuperen el total. Puede ser que recuperen un porcentaje, una fracción, pero depende cómo manejan el tema de los fondos y qué fondos quedan. A veces durante el tema de las bancarrotas se manejan de una manera en donde primero les pagan a gente que tiene bonos o gente que le hizo préstamos a estas empresas, y al final de todo son los usuarios y accionistas, por lo general. Entonces, si tenés fondos en Celsius o en Voyager, me parece que vas a estar complicado en recuperarlos. Es probable que no los puedas recuperar. Entonces, como para resumir, todo este proceso de bancarrotas es la capitulación del mercado para mí. Con esta caída que tuvimos, para mí ahí fue esa gran caída que tuvimos en otros momentos. Después, por último, una cosa que puede ser que sea negativa, positiva o neutral en el futuro, pero que hay que tener en cuenta, es que hace 8 años hubo un hack a un exchange que era prácticamente el único exchange de Bitcoin, que se llama Mt. Gox o Mt. Gox. Y ahora, se pudieron recuperar algunos de estos fondos, y la gente que tenía fondos hace 8 años en este exchange, es posible que estén cerca de recibir una parte de los fondos que perdieron. Son 137.000 bitcoins, alrededor de 3 billones o 3.000 millones, dependiendo de cómo lo veas el número de billones. Pero se puede esperar que haya venta de esos bitcoins. Entonces eso podría afectar al mercado negativamente, porque puede ser que haya gente que tuviera muchos Bitcoin. Ahora, si bien no es el mejor momento para vender, pero si compraron Bitcoin muy barato, pasaron 8 años y de golpe reciben un montón de dinero, puede ser que quieran vender o todo o una parte para poder, vivir mejor la vida, comprar una propiedad o hacer una inversión en otra cosa. Entonces podría ser que hubiera presión de venta. Claramente presión de compra no creo que haya, entonces es difícil verlo como un evento positivo pero quedará a ver. No sé la verdad cómo va a afectar esto al mercado. Todavía no hay una fecha exacta para cuándo van a recibir los fondos, ni a qué velocidad los van a distribuir, si van a distribuir todos al mismo tiempo, no sé. Entonces es una cosa como para que tengan en cuenta de que puede ser que haya presión de venta en el mercado. Así que es una cosa para tener en cuenta. Con eso me parece que es todo por hoy. Después, en un futuro, dependiendo de cómo va el tema de Bitcoin, haré alguna otra actualización en las próximas semanas, pero me parece que
es un buen momento para comprar. En especial, o sea, como les dije en el video anterior, si haces dollar cost average y vas comprando de a poco, me parece que en los próximos meses es un buen momento. De todas maneras, ahora creo que vamos a tener una subida, así que hay que aprovechar. Con eso los dejo por hoy. Si te parece que vamos a caer, que no les parece que vamos a tener una subida, me interesa escuchar opciones de por qué les parece que mi análisis está erróneo. Tal vez puede ser, no es la primera vez que me equivoco, muchas veces me equivoco y muchas veces tengo razón, así que me interesa escuchar distintos análisis. Si alguno tiene una opinión diferente a la mía y cree que esto va a seguir bajando en las próximas 2-4 semanas, me interesa escuchar eso. Así que con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.